Buenas tardes, señor presidente de la Diputación de Teruel, señor consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, señora embajadora de Polonia, amigos, amigas. Es un gusto darles la bienvenida al Instituto Cervantes para que nos acompañen en un acto que tiene muchos motivos de importancia para el Instituto. Por una parte, la colaboración con el Instituto de Cultura, con el Instituto Polaco de Cultura, para nosotros es muy fértil, se está convirtiendo en una costumbre realmente fértil. Tenemos relaciones en EUNIC, en las estrategias culturales europeas, desde luego en la difusión de la cultura polaca en España y también nos ayudan en la difusión de la cultura española en Polonia. De manera que es una costumbre que sellamos con un convenio de colaboración y que ocupa un lugar importante en nuestras actividades. Pero además la presencia en España de la cultura polaca nos viene ahora con la revista Turia en las manos. A mí, como autor, como escritor, me hace especial ilusión poder acoger a la revista Turia en el Instituto Cervantes. Es una de las revistas que formaron parte del tejido de la cultura española muy al principio de los años 80. Si no recuerdo mal, se fundó en 1983. Los autores que estábamos publicando nuestros primeros libros al principio de los años 80, tuvimos en Turia un punto de referencia y hemos sido acogidos a la hora de publicar pues poemas, artículos, reseñas sobre nuestros libros, pues gracias a la labor de Raúl Carlos Maicas, y quiero recordar también el nombre de Ana María Navales, que fue un hombre muy unido durante muchos años a la revista Turia. Y quiero felicitar a la Diputación de Teruel y al Gobierno de Aragón, porque los planteamientos de esta revista me parecen realmente sensatos y atractivos en el panorama cultural de hoy. Y no solo celebro que lleve muchos años, desde 1983. Hablábamos antes, Raúl Carlos Maicas y yo, que de aquella época pues la otra única revista que resiste es Quimera, y no sé si hay por ahí alguna más, pero realmente es un empeño haber mantenido este proyecto que, como digo, tiene unas bases muy, muy atractivas, porque se apoya al al Instituto de Estudios Turolenses, pero además tiene una presencia algo fundamental a mi modo de ver, y ahora lo digo como profesor de literatura. El consejo asesor de la revista está formado por profesores de la enseñanza secundaria pública de nuestro sistema educativo. Y eso a mí me parece de vital importancia, porque no hay ningún proyecto ministerial, ningún proyecto del Instituto Cervantes, ninguna apuesta gubernamental en favor de la lectura que pueda ser más sólida que la presencia de la lectura, de la literatura, de la historia, de los libros en nuestros programas educativos. Y es muy importante que los profesores de enseñanza secundaria estén presentes en el Consejo Asesor de Turia. De manera que por todos estos motivos yo quiero agradecer a la Diputación, al Gobierno de Aragón, el apoyo a una revista que debiera ser ejemplo de muchas instituciones españolas. Y si faltaba algo,
Pues es que el Instituto de Cultura Polaco nos trae a uno de los grandes nombres de la literatura europea contemporánea. A través de sus traducciones en la editorial El Acantilado, hay en España muchos lectores con un sentimiento profundo de admiración por Adam Zagajewski. Su último libro se titula, de los que yo conozco traducidos en España, yo lo estoy leyendo, salió hace unos días, Una leve exageración. Recuerdo otro de sus ensayos que era En favor del fervor. Bueno, no es ninguna leve exageración, sino la absoluta realidad, la admiración que se merece Zagajewski en España, en nuestra literatura, a la hora de defender las humanidades y a la hora de defender la apuesta por la dignidad humana, que es toda cultura verdadera. De manera que nos honra realmente su presencia, es un lujo para nosotros y es el regalo, un regalo más que nos trae nuestra colaboración con el Instituto Polaco de Cultura y nuestra colaboración con la revista Turia. Muchísimas gracias a todos ustedes y le voy a pasar la palabra a Miroslava para que presente el acto en nombre del Instituto Polaco de Cultura y después le pasaremos, seguidamente tomará la palabra el director de la revista Turia, Raúl Maicas, que hará la presentación del acto y que le dará la palabra también a las autoridades de Aragón. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Saben que para mí es siempre muy difícil porque cuando tomo la palabra después de querido director Luis, no sé qué decir porque prácticamente ha dicho todo, ¿no? Ha presentado el acto que vamos a tener hoy. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias, Luis, por acogernos en esta sede y muchísimas gracias porque finalmente llegamos a firmar este convenio entre Instituto Polaco de Cultura e Instituto Cervantes, que se nos hace mucho más fácil la colaboración, aunque antes también la teníamos. Me parece que tenemos la misma idea de cómo seguir con actividades porque queremos actuar bilateralmente en sentido de que lo que se hace en Polonia, lo que el Instituto Cervantes hace en Polonia, que sea relacionado también con lo que estamos haciendo aquí. Precisamente, si puedo decir eso, que en enero en Varsovia, Abel Murcia va a organizar un acto relacionado con nuestra querida escritora Nobel, Olga Tokarczuk. Y ya sabemos que Olga Tokarczuk estará presente aquí en Madrid. En marzo estamos pensando ahora, tratando de organizarle un programa para que pueda encontrarse con el público más amplio posible. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que todos saben digamos, el programa del acto de hoy y no quiero robarles mucho tiempo. Solo aprovecho esta ocasión de agradecer sobre todo a los que son
realizadores, iniciadores y cuyas ideas eran de que Turia, como una revista literaria, funcione, y que nosotros teníamos ya 2 veces ocasión para presentar nuestros fantásticos poetas, que había un número de revista dedicado a Czesław Miłosz. Hace 2 años hemos presentado a Wisława Szymborska, y este año finalmente podemos presentar a Zbigniew Herbert, que prácticamente en España no era casi conocido hasta 2012, cuando salió la traducción de sus obras. Y para decir también que es una cosa fantástica que Adam Zagajewski pudo venir, y no hay mejor persona, no hay una persona más adecuada como para hablar sobre Zbigniew Herbert. Y bueno, es la misma familia de los mejores poetas polacos. Y como me pidió nuestra cónsul general de Barcelona, que no pudo venir a este acto, me pidió que mencionara también que ella está en el grupo de patrocinadores, realizadores, y también tiene una participación financiera en este proyecto. Claro, no voy a mencionar a todos porque ya saben cuál es el grupo de las instituciones involucrados en este proyecto. Otra vez, muchísimas gracias a Instituto Cervantes, pero naturalmente muchísimas gracias al Gobierno de Aragón y a Diputación de Teruel, porque, claro, sin ustedes ese proyecto nunca saldría a la luz. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este cálido acto. Voy a ser muy breve, simplemente agradecer a todos su presencia y, bueno, como os podéis imaginar, estos milagros no se producirían si no hay mecenas públicos y privados. En este caso, en este acto nos acompañan 2 personas que espero que a partir de ahora sean también mecenas de la revista. Acaban de empezar sus respectivos mandatos políticos y por eso, bueno, pues me alegra que estén hoy aquí, y me alegra también que quieran dirigirnos unas breves palabras de pórtico a la intervención que todos esperamos con ansia de Adam Zagajewski. Por eso me complace presentar en estos momentos al presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando. Presidente, cuando quieras. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la hospitalidad que hemos tenido en esta casa, en la Casa de la Cultura. Ilustrísimo señor Luis García Montero, gracias por su invitación a la Casa de las Letras. A mí no se me ocurre un mejor escenario para hacer la presentación de esta revista, de nuestra Turia. Una revista totalmente turolense, abierta a la cultura del mundo. Algo tan intrínseco y algo tan importante en la alimentación del ser humano. Excelentísima señora embajadora Marcena Adamczyk, perdón por la pronunciación, directora del Instituto Polaco de Cultura Miroslava Kubas-Paradyska, consejero Felipe Fazi, de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Gracias por acompañarnos. Gracias
por supuesto, a Adam Zagajewski. Es un placer y es un honor contar con usted en la presentación de esta revista. Para nosotros, que nos gusta destacar las muchas maravillas que tiene nuestra provincia de Teruel, más que regodearnos en lo que aún nos falta y trabajamos por conseguir, la revista Turia tiene una simbología, es todo un símbolo. Turia supone un trabajo bien hecho durante muchos años, desde lo local, desde la provincia de Teruel, hacia el mundo, hacia el universal. Es, creo que, un ejemplo de un proyecto que es posible lejos de las grandes urbes, lejos de los poderes económicos que en este mundo reinan, mandan. Turia es fruto también de que, bueno, muchos reconocen a Teruel como una zona despoblada, pero yo les aseguro a ustedes que la provincia de Teruel está llena de mucho talento, de ilusiones totalmente inquebrantables. Hay personas idealistas, visionarios, fruto de ello, el ejemplo es Raúl Carlos Maicas, que ya hace 36 años, Raúl, se apoyó en el Instituto de Estudios Turolenses y en la Diputación Provincial de Teruel, que ahora tengo el honor de presidir, para llevar a cabo este ilusionante proyecto. Esta suma de voluntades ha conseguido que en nombre de un río que riega nuestra tierra, el río Turia, también la Comunidad Valenciana, Valencia, sea también un referente cultural de primer orden, que además consigue reunir a su alrededor lo más destacado de la literatura universal, que no es nada fácil, importante, pero no es nada fácil. Así que nos enorgullece repasar la larga lista de nombres de escritores, poetas, periodistas, investigadores, personas del mundo de la cultura que han participado durante estos años en nuestra revista y que le han ayudado a ser lo que realmente es hoy. También, aunque sea obvio, es importante agradecer la ayuda que permanentemente recibimos del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Teruel, de diversas instituciones, y no me quiero olvidar de otras entidades, en esta ocasión del Instituto Polaco de Cultura, los consulados polacos y la Fundación Zbigniew Herbert. No sé si lo pronuncio bien o no, pero lo pronuncie bien o mal, nuestro total agradecimiento. También para mí es obligatorio nombrar pues, todas nuestras bondades, las bondades que tiene nuestra provincia en lo cultural, en lo patrimonial. Teruel es un reino desconocido. Además, y también es importante, de las exquisiteces agroalimentarias que existe en nuestra provincia. Además del jamón denominación de origen de Teruel, pues tiene usted la trufa de Sarrión, que es una de las mejores del mundo, nuestro melocotón, nuestro aceite, el azafrán, los productos artesanales, que guardan toda la sustancia de nuestras tradiciones, de nuestros antepasados, y que también abren paso a un mercado internacional, manteniendo siempre ese respeto que hemos tenido con la naturaleza y también que seguimos manteniendo con la sostenibilidad, que hoy día yo creo que es un tema también cultural y que tenemos que seguir generando conciencia, que ya la tienen, en nuestros jóvenes y también los mayores, pero los jóvenes yo creo que son el futuro, ¿no? Son nuestro futuro, y me alegra muchísimo que en el mundo de la universidad pues cada vez nuestros jóvenes son más conscientes de este problema que tenemos no solamente en nuestro país, sino en el planeta, ¿no? Y también recordar nuestras costumbres, nuestras leyendas. Dentro de poco va a ser
los amantes de Teruel, ¿verdad? Decir que nuestras tradiciones nos definen como somos y decir que cada vez recibimos muchos más visitantes. Y les invito a todos ustedes a que conozcan Teruel. Finalmente, como presidente de la Diputación de Teruel, me atrevo a pedirles a todos ustedes que disfruten de la lectura de este interesantísimo número del Turia, y no solo en papel, sino también a través de la página web, de las redes sociales. Pero después de que lean ustedes esta revista, de verdad dediquen un tiempo, se lo decía anteriormente a las personas que comparten hoy el honor de presentar nuestra revista, a que dediquen un tiempo a pensar de dónde nace esta revista y a conocer nuestro pueblo, nuestra provincia. Y les invito también a todos ustedes a que vengan a Teruel, porque yo les aseguro que de la provincia de Teruel, si vienen ustedes, acabarán enamorándose. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo, y después de este ejercicio de militancia turolense que nos ha deparado el presidente de la Diputación, como es lógico, vamos a escuchar en su primera intervención como consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón una presentación de Turia al responsable actual del departamento, Felipe Fazi. Cuando quieras, consejero. Buenas tardes, director del Instituto Cervantes, presidente de la Diputación de Teruel, embajadora de Polonia en España, director de la revista, directora del Instituto de Cultura de Polaco, premio Princesa de Asturias recientemente nombrado. Mis felicitaciones por ese premio. La verdad es que yo no voy a vender el resto de Aragón que me ha dejado el presidente, mi buen amigo Manuel Rando. Yo sí que quería decir que es un honor para mí compartir con todas ustedes pues esta tarde, porque es un honor el estar hoy aquí en el Instituto Cervantes, porque el Instituto Cervantes es la casa de la cultura, la casa de la lengua española, la casa de las letras. Por cierto, nos hemos llevado unas letras, el presidente y yo, unas letras de Aragón, de Teruel y de Turia, que guardaremos muy emocionados. Y yo digo que es un honor y un privilegio estar hoy aquí en la Casa de la Cultura Española, en la Casa de las Letras Españolas, y muchas gracias por el acogimiento, por el recibimiento, y muchas gracias por esta oportunidad. Yo quiero decir que desde luego es un placer estar aquí porque para el Gobierno de Aragón la cultura es un elemento vertebrador de la sociedad, vertebrador del territorio, vertebrador de la riqueza que tiene este país, y por lo tanto es un elemento fundamental dentro de la política del Gobierno de Aragón. Y así lo dice siempre que puede y tiene oportunidad el presidente del Gobierno, que les envía un cordial saludo. Y es un elemento importante porque es un elemento que acerca a las personas a ver la vida, como decía el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, de otra forma y de otra manera. Y desde luego, dentro de la cultura, el libro, las letras, el culto por la lectura es algo muy importante. Y como ha dicho en la presentación, soy consejero de Educación, Cultura y Deporte, y tengo el honor de ser y compartir esa responsabilidad de cultura y de educación, porque desde luego tiene una dimensión transversal, el acercar la cultura no solamente a los ciudadanos, sino acercar la cultura a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, impregnar la cultura de educación, que la educación, que el aula vea y sea capaz de expresarse de forma cultural, y que desde luego haga más humanizador este mundo y el aprendizaje de nuestros alumnos. Por eso es muy importante para mí, para mi Gobierno, estar hoy aquí.
Y, querido Luis, nosotros tenemos un programa educativo que es Leer Juntos, que es un programa muy importante porque acerca, como he dicho, al alumno al libro, a la lectura, al aprender y a comprender, al saber expresarse y al saber entender lo que es este mundo. Por eso yo quiero agradecer también ese esfuerzo que hace la revista Turia, ese esfuerzo que haces, Raúl, por mantener esta publicación periódica y, desde luego, el compromiso del Gobierno de Aragón, lo expreso aquí, pero lo expresaré allá donde vaya, con esa publicación y todo el apoyo, y el apoyo también a la Diputación Provincial de Teruel. Y ya para finalizar, en nombre del presidente del Gobierno de Aragón, también brindar toda la colaboración que podamos tener con el Instituto Cervantes, cualquier cosa que podamos hacer desde Aragón con el Instituto Cervantes, cualquier cosa que se vea del Instituto Cervantes que nosotros podemos colaborar, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, estará encantado de llevarlo y de emprenderlo. Es una persona amante de la cultura y, por lo tanto, me ha mandado que os envíe este mensaje. Muchas gracias y mis felicitaciones. Muchas gracias. Veo que estamos todos de enhorabuena esta tarde. Antes de dar paso a la ansiada intervención de Adam Zagajewski, pues os quería decir que, una vez más, me alegra de veras de estar hoy en Madrid, en esta sede central del Instituto Cervantes, un espacio y una ciudad en la que confieso yo sentirme ya como en casa. Reconforta y estimula volver a este lugar tan especial para la vida cultural española y para quienes hacemos Turia, porque aquí, en este mismo salón de actos, hemos presentado ya inolvidables monográficos de nuestra revista dedicados al brasileño Jorge Amado, a Buñuel en México y a las letras de España y Perú. Y porque aquí, en días como hoy, siempre contamos con un auditorio tan cálido y cómplice como el que formáis todos vosotros. Ahora, un año después, volvemos a este Instituto Cervantes a rendir un nuevo y merecido homenaje a un grandísimo escritor. Esta vez nuestro protagonista es el polaco Zbigniew Herbert, uno de los grandes poetas del siglo XX. Y este homenaje lo hacemos con la inolvidable compañía de otro grande de las letras polacas y universales, Adam Zagajewski. Un honor para Turia y un lujo para todos los que hemos acudido hoy a este acto. Reconozco que soy un afortunado porque entre esos autores singulares e inolvidables que vienen haciendo posible la revista Turia, he contado con la colaboración de dos grandes escritores como Luis García Montero y Adam Zagajewski. Por eso, que hoy podamos disfrutar de sus palabras en esta presentación, les confieso que me hace inmensamente feliz. Y es que, al igual que Luis Buñuel dijo en una de sus frases más celebradas, aquello de «soy ateo, gracias a Dios», uno tendría que confesar también, en días como hoy, «creo en los milagros, gracias a Turia». Porque es un auténtico milagro que una revista cultural hecha en España sobreviva durante 36 años, máxime teniendo en cuenta que se edita no en Madrid o Barcelona, sino en la provincia natal de Buñuel, en Teruel. Es cierto que ya no soy aquel joven agitador cultural que en 1983, y a diferencia de otros compañeros universitarios, decidió quedarse en su pequeña ciudad e intentó situarla en el mapa editorial y literario español fundando Turia. Pero 3 décadas después, y con más de 37.000 páginas publicadas, quiero creer que no me equivoqué. Por eso me enorgullece poder confesaros, aquí y ahora, que algunos todavía soñamos con los ojos abiertos, que aún seguimos creyendo en el poder transformador de la educación y la cultura, que aún seguimos creyendo en la capacidad creativa de nuestros autores y en el buen criterio de nuestros lectores. Somos pocos, es verdad, pero suficientes para estar convencidos de que una aventura cultural como Turia continúa mereciendo la pena. Dicho lo cual,
debo deciros ahora algunas de las razones que han motivado el que rindamos homenaje a Zbigniew Herbert en estos momentos. La principal es que a quienes hacemos la revista Turia nos gusta Herbert por su universalismo, por su fe en la vida y en la poesía, por su ironía, por su dignidad y por su compromiso. Nos gusta Herbert porque dejó escrito que, a pesar de todas las reservas, dudas y problemas que he afrontado y de los que la historia nos provee, no podemos hacernos a un lado o decir que ya pensaremos en ello en un momento mejor, más propicio. En definitiva, nos gusta Herbert porque dejó escrito que era necesario un hombre nuevo para tiempos nuevos, un nuevo Adán que se siente bajo el árbol del conocimiento desnudo, inocente y sin ombligo. Ese mismo sentido ético de la literatura tiene Adam Zagajewski. Y por eso nadie mejor que él para hablarnos hoy de Herbert y para escribir sobre él como lo hace en este número de Turia o como ya lo hiciera en su libro En la belleza ajena. Allí nos dijo lo que de verdad importa, porque, y cito a Zagajewski, la defensa de la poesía es la defensa de algo que alienta en el hombre, la capacidad fundamental de experimentar el milagro del mundo, de descubrir la divinidad en el cosmos y en otro hombre, en una lagartija y en las hojas de los castaños, de asombrarse y de quedar sumido durante un largo instante en ese asombro. Si esta capacidad se marchita, la especie humana seguirá existiendo, pero empeorada, debilitada, de manera distinta a la que ha existido durante milenios, cuando no había civilización que no pusiera la poesía en una u otra forma en el centro mismo de los trabajos humanos. ¿Cómo no dejarse seducir por estas palabras de Zagajewski? Termino ya diciéndoos que en estos tiempos de incertidumbres, de ruidos y desasosiegos más o menos virtuales, sumergirse en un poema o en un cuento, sentirse cómplice de lo que nos dice un ensayo, un artículo o una entrevista, descubrir a través de una buena crítica aquellos libros que merecen la pena, siempre es una opción recomendable y saludable. No hay mejor terapia al alcance de todos que leer, y eso es lo que hace Turia, brindar buenas lecturas a buenos lectores. Por eso, siempre me ha gustado aquella frase de Borges que da comienzo a su poema El lector. Que otros se jacten de las páginas que he escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Por tanto, nada más por mi parte, y gracias a todos de corazón por estar hoy aquí y por favor sigan leyendo Turia. Muchas gracias. Bueno, y ahora llegó el momento que todos estábamos esperando. Por favor, Adam Zagajewski, cuando quieras te escuchamos atentamente. Gracias. Drodzy Państwo, drodzy Queridos przyjaciele, amigos, przygotowałem kilka uwag o he preparado unas cuantas observaciones sobre la obra de Herbert y me gustaría empezar por temas personales. Herbert nació en Lviv. Es una ciudad que en la actualidad está en Ucrania. Después de la última guerra mundial se fue entregada esta zona a la Unión Soviética, que afortunadamente se ha desintegrado ya. Y ahora Lviv está en el estado de Ucrania. En realidad,
es lo que nos une, porque yo también nací en Lviv y de hecho nací en un lugar que está a unos 300 metros del lugar donde nació Herbert en el año 1924 y yo 21 años más tarde. Muchos años después nos convertimos en amigos, pero antes hubo un episodio que me resultó importante porque Zbigniew Herbert visitó el colegio donde yo estudiaba cuando tenía 17 años en la zona de Silesia y fue el primer poeta vivo que yo pude ver en mi vida. Vino para participar en un encuentro con lectores en nuestro colegio. El encuentro se celebró a la 1 de la tarde y todos estábamos contentos porque así no tuvimos que asistir a las 2 últimas clases. Es lo que suele ocurrir en los colegios, por eso a los alumnos les gusta asistir a este tipo de encuentros. Sin embargo, resultó que para algunos de nosotros fue una importante experiencia ver a un poeta, una persona que sabe hablar muy bien. Entonces, acababa de publicarse un tomo de sus ensayos que se convirtió en un libro muy famoso, Un bárbaro en el jardín, un libro que trata sobre sus viajes por la Europa histórica. Y me dedicó en aquella ocasión ese libro donde me puso a mi colega Adam Zagajewski. Yo me sentí muy orgulloso de que me consideró un colega. Y yo participé en aquella reunión activamente. Creo que le hice una pregunta, participé en el debate. Y creo que por eso se acordó de mí. Zbigniew Herbert sigue siendo muy popular en Polonia. Es uno de los grandes apellidos de la poesía polaca. Sus libros son ampliamente conocidos. También se celebran concursos en los que se recitan sus poemas. Existe una fundación que lleva el nombre de Herbert. Esta fundación, desde hace varios años, otorga un importante premio de poesía, el premio Zbigniew Herbert. También se ha escrito una amplia biografía de Herbert. Y sin embargo, creo que en Polonia podemos observar un ocaso de la poesía. La poesía representada por Miłosz, por Herbert, por Szymborska, por Różewicz, por Aleksander Watt, Miłosz Białoszewski. Esa poesía que participaba activamente en la vida de la comunidad. Creo que hoy la gente prefiere series de televisión a la poesía. I puede que tengan razón. Sin embargo, no a todo el mundo les gusta la poesía de Herbert. Hay un pequeño grupo, pequeño pero interesante, que dice que no les gusta el aspecto moralista de la poesía de Herbert. Un moralista, podríamos decir que es una persona que considera que sabe mejor que su lector cómo vivir. Y yo quería rebatir este argumento, pero para ello tengo que citarlo. Así que los que le citan, que no son muchos, pero llaman la atención, suelen oponerlo a Czesław Miłosz. Dicen que Czesław Miłosz es un poeta apasionado del mundo, de toda su diversidad, su locura, su dimensión humana y social. Pero también le fascinaba la naturaleza, la metafísica, las grandes preguntas filosóficas. Miłosz también a veces adoptaba un tono pedagógico, moralista,
Pero es posible que en Herbert ese tono didáctico sea más fuerte que en Miłosz. También Wisława Szymborska Wisława Szymborska tampoco rehuía el moralismo, pero siempre lo hacía con bromas de una forma divertida. Por eso se le perdonó. Se le perdonó el que ella considerara que también sabía mejor que los demás. Los poetas moralistas tienen el problema de que sus lectores examinan su personalidad, sus actos y les echan en cara ciertas incoherencias. Pero recordemos lo que dijo un filósofo vienés acusado por sus alumnos de que habla sobre la belleza y sobre la honradez, pero que su vida no siempre es así. Y a eso el poeta respondió, pero ¿habéis visto alguna vez una señal que se mueva en la dirección que señala? Pero volvamos a Herbert. Según he dicho, nació en Lviv, en una ciudad muy especial. Su juventud fue interrumpida de una forma muy brutal por la guerra. En el año 39, Herbert tenía 15 años, era un quinceañero, un joven, y en el año 39 Lviv fue ocupada por el Ejército Rojo. Puede que no os acordéis de eso, pero en septiembre del 39 Polonia fue invadida por el este, por la Rusia soviética, y por el oeste, por Hitler. Eso ocurrió en base a un pacto que se firmó entre esos dos países, que se dividieron Polonia entre ellos. De forma que su infancia idílica, porque Herbert nació en una familia, puede que no muy rica, pero muy tranquila, que no conocía la pobreza, donde no había problemas muy graves. De repente todo cambió. Después, en junio del año 1941, el ejército soviético fue reemplazado por la Wehrmacht, por los alemanes, la SS, la Gestapo. Toda esta mezcla de terror nazi. Enseguida empezó también el exterminio de los judíos, que en Lviv fue igualmente cruel que en otras partes. Este es un momento en la biografía de Herbert donde sabemos que posteriormente se dejó llevar un poco por su imaginación y que se atribuyó actos un poco más heroicos de lo que fueron sus actos reales. Hay una anécdota que cuenta que de joven Herbert estuvo esquiando en un parque y se dejó durante la guerra, y después le quedó una secuela, que cojeaba ligeramente. Pues a Herbert le gustaba sugerir, aunque no lo decía muy abiertamente, que fue a causa de una herida sufrida durante la lucha contra los alemanes. Así que vemos a la vez la fuerza y la debilidad de la poesía. Un poeta no puede aceptar que su cojera tenga un origen tan vulgar. Sin embargo, Herbert formó parte de ambientes patrióticos. Emocional y mentalmente estaba muy comprometido.
Yo me imagino que aquí es donde está el origen de toda la obra de Herbert. En esos años tempranos, lo sabemos por su biografía, por diferentes testimonios, que de joven Herbert estaba muy activo intelectualmente. Y yo me imaginé una situación en la que Herbert está en su casa viendo fotografías, libros de arte renacentista y por la ventana se ven tanques que atraviesan la calle o se ven a los nazis marchar. Así que hay un contraste que se produce en su vida entre el arte que Herbert conocía y amaba y, por un lado, la crueldad de la historia. Ese contraste existirá en su vida a lo largo de todo el tiempo. La sensación de que, por un lado, hay arte, bibliotecas, sobre todo también las artes plásticas le apasionaban particularmente, más que la música. La pintura le ha fascinado a lo largo de toda su vida y solía pasar horas en grandes museos europeos, hacía bocetos, dibujos a partir de diferentes cuadros que más le habían impresionado. Estos dibujos se conservan. No se publican como obras de arte, porque Herbert, a pesar de todo eso, no fue un artista plástico, pero constituyen un importante testimonio de sus inquietudes. Creo que ahí está el secreto de su obra, ese choque entre la meditación sobre la vileza de la historia y la belleza del arte, de la música, de la literatura. Después de terminar la guerra, Herbert todavía es muy joven, tiene 21 años, se encuentra en una realidad comunista que no le gusta. No hubo en su vida un periodo de fascinación por las ideas comunistas, como fue el caso de Szymborska. Szymborska, de joven, sí creía que era un sistema que pretendía la justicia social y que tenía unas raíces buenas. Herbert no tenía estas ilusiones. Durante 10 años su existencia resultó, por tanto, muy dramática, porque es una especie de novela picaresca. No tiene domicilio fijo, está continuamente buscando trabajo, trabaja como secretario en la Asociación de Música, trabaja en una cooperativa de encuadernación como administrativo, así que desempeña tareas muy poco interesantes, pero quiere sobrevivir y estudia filosofía, estudia derecho. Su maestro era un filósofo con el que entabló amistad. Heinrich Elsenberg es un pensador muy importante que se convierte en el maestro de Herbert. Vive en Gdańsk, en Torun. Finalmente Herbert se traslada a Varsovia, pero no consigue durante mucho tiempo publicar su primer libro de poesía porque
que sus poemas no cumplen con los preceptos del canon estético estalinista, que era el realismo socialista. Y se esperaba que todos los artistas, escritores y compositores incluso tenían que aplicar el canon del realismo socialista. Me podéis preguntar qué sería el realismo socialista en la música, cómo es posible. Bueno, pues resultó que es posible, porque se consideraba que la música tenía que inspirarse en la música popular, que los compositores no debían tener ideas propias, sino que debían inspirarse en la música popular. Hay que reconocer que sí se han creado algunas obras interesantes con esta inspiración, pero lo insólito era que el Estado dictara a los artistas cómo tenían que escribir, cómo tenían que pintar, cómo tenían que componer. En la pintura, esto implicó que había que pintar tractores o los trabajadores más destacados. El arte tenía que estar al servicio de la industrialización y de la reconstrucción del país. Polonia se estaba, sin embargo, reconstruyendo a pesar del terror comunista, con muchas personas encarceladas, incluso ejecutadas. Fue un periodo realmente sombrío. En este periodo, Herbert es un outsider, es un disidente situado al margen de la sociedad. Esto cambia en el año 56. Cuando se produce una liberalización, en polaco solemos decir el deshielo. Este fue el título de una novela de Ilya Ehrenburg, de un escritor soviético que escribió una novela bajo este título, y este título llegó a simbolizar la liberalización del régimen. En Polonia sí se produjo esa liberalización, el partido abandonó esta estética normativa del realismo socialista y decidió permitir a los creadores que crearan como quisieran. En ese momento, Herbert publica sus dos primeros libros, uno tras otro, y enseguida se reconoce como un gran poeta. Comienza entonces el periodo final de la vida de Herbert, que es muy largo y en el que Herbert vive entre Polonia, Varsovia y diversos países de Europa occidental, sobre todo en Francia, en Berlín. También viaja mucho a Italia, a Grecia, escribe ensayos dedicados a estos países. Y finalmente encuentra una posibilidad de una vida creativa acorde con su temperamento. Un viaje a Italia fue un gran sueño de Herbert, porque se acordaba de aquellos libros sobre el arte que había visto de joven durante la ocupación alemana. Viaja también a Estados Unidos, donde da clases en Los Ángeles, pero siempre vuelve a Varsovia. Está siempre entre el este y el oeste. Recuerdo una anécdota que contaba sobre un habitante de Nueva York que era judío de Petersburgo, pero vivía en Nueva York, pero siempre viajaba a Petersburgo y volvía, y cuando le preguntaron ¿por qué vives así con un pie en cada lado? Él contestó que es porque yo solo me siento bien mientras estoy en el avión. Y creo que es lo que le pasaba a Herbert. Él tenía sus amigos, sus lectores
escritores en Varsovia, y en Occidente era donde tenía buenas condiciones para vivir, aunque hay que subrayar que siempre ha vivido muy modestamente, nunca fue un millonario. En cuanto a esos continuos viajes, escribió Herbert un poema titulado El regreso del señor Cogito, donde aparece el motivo de la máscara del señor Cogito que vuelve a la corte de la antigua Roma y que representa el regreso a su país. Hubo muchos escritores que vivían en el extranjero en aquella época, como Miłosz, que vivía en California, y hubo también, por otro lado, autores que se quedaron a vivir en Polonia. Herbert no pertenece a ninguna de estas dos categorías porque estaba siempre de viaje. Cuando estaba en Occidente, echaba de menos a sus amigos polacos, y mientras estaba en Varsovia, echaba de menos París o California. Cuando finalmente cayó el muro y venció Solidaridad en Polonia en el año 89, Herbert ya no es una persona joven, está enfermo. Sufre diversas enfermedades a las que no quiero dedicarle más tiempo aquí. A mediados de los años 80 viaja a París, donde se queda durante unos 5 o 6 años, cuando yo también vivía en París, así que ahí volvimos a coincidir, y fue un periodo cuando nos veíamos con frecuencia, pero para él no fue una buena época. Vuelve a Varsovia en el año 91. Y escribe ya poco, pero es muy activo, se vuelve un ensayista muy activo, un ensayista anticomunista. Todas sus experiencias sufridas durante el periodo de comunista le invaden, le siguen causando dolor, y a raíz de esto Herbert se alía con la derecha de polaca y se aleja de sus amigos liberales. Eso generó cierta tensión entre ellos. Sin embargo, no llevó nunca a una ruptura definitiva con los amigos. Actualmente es el gran poeta difunto, ausente. Y hay una situación muy curiosa curiosa en el aspecto político y cultural, porque en la actualidad Polonia está dividida. Tenemos un gobierno, tenemos una oposición, y los dos querrían ver en Herbert a su poeta. Así que actualmente están librando una lucha por este poeta. ¿De quién realmente es Herbert, el poeta? Por supuesto, yo no le puedo decir eso, no puedo contestarles a esa pregunta, pero creo que somos el único país del mundo donde un poeta se convierte en un objeto de una disputa política. ¿A quién le importan los políticos? Y sin embargo, en Polonia tenemos un poeta difunto que se disputan encarnizadamente, por un lado los representantes del gobierno y por otro lado los de la oposición. Y ahora ya, apartándonos un poco de la biografía, quería dedicarle unas palabras a lo más importante, a la poesía de Herbert. Es una poesía muy polifacética, no se puede definir de una forma sencilla. También ha sido interpretada por los críticos de una forma muy variada. En un principio, los críticos
solían ver en él un poesía de la tradición antigua, inspirado por la antigüedad grecorromana. Incluso se le acusaba un poco de eso, de haber sido una especie de poeta de anticuario, un poeta que no se dedicaba lo suficiente a lo actual, a los problemas de la realidad, sino que le interesaban más los problemas ya inexistentes a la antigua tradición. Pasado cierto tiempo, sin embargo, los críticos se dieron cuenta de que ese disfraz de la antigüedad solo era eso, un disfraz, y que esta poesía, desde el principio, contenía un elemento de la crítica del totalitarismo, que fue un poeta que desde el principio defendió un ideal humano y social. Otros críticos destacaron la importancia que en la poesía de Herbert tienen los objetos inanimados. Tenemos en Herbert poemas sobre la mesa, sobre la piedra. Por supuesto, no es un motivo central, pero importante en la poesía de Herbert. Y de esto también han hablado mucho los críticos. En los años 70 aparece un nuevo ciclo de la poesía, en la poesía de Herbert, el ciclo del señor Cogito, donde Herbert escribió bastantes poemas basados en el personaje del señor Cogito. Es un personaje de la tradición cartesiana, racional, que demuestra también el eterno conflicto que había en Herbert entre lo clásico y lo romántico. En cierto modo, Herbert se inclinaba más por el lado de la razón, no por el de la locura. La locura le era ajena. Escribió una vez un poema titulado ¿Por qué los clásicos? Ese poema expresa su programa. Ahí dice muy directamente qué es lo que le gusta de la tradición clásica. Herbert no soportaba la histeria en la poesía, le gustaba la mesura, no le gustaba el exceso de sentimientos. No escribió lírica amorosa. Creo que solo hay un poema de él donde hay ciertos motivos amorosos, pero era un poeta más de la razón que de la pasión. Otro tema muy importante de su arte es el arte. Ya he hablado sobre su gran fascinación por la pintura y su gran conocimiento también de la pintura. Pero no ha escrito mucho sobre la pintura contemporánea. Para él la gran pintura es la pintura que está en los museos, la renacentista o incluso pre-renacentista. Y lo mismo ocurre en sus ensayos. Mencioné aquí el tomo titulado Un bárbaro en el jardín. Yo todavía lo tengo con la dedicatoria del autor. Esos ensayos son el fruto de sus viajes a Francia, a Italia y de su admiración por todo lo que hay allí y que pudo sobrevivir todas las catástrofes históricas. Seguramente recordéis algunos de estos ensayos, que podríamos decir que el tono es un poco al estilo del Club de Pickwick, al estilo de Charles Dickens, donde Herbert no solo habla de las
pinturas, pero también le gusta contar la cena que tomó después de salir del museo o qué vino tomó con esta cena. Para los lectores polacos esto era bastante exótico porque los polacos todavía no podíamos viajar fácilmente. Eso fue posible después. Sin embargo, lo más importante de este tomo no son esas descripciones costumbristas, sino sus reflexiones sobre la pintura. Creo que también a los lectores les ha gustado siempre de que Herbert no se haya colocado por encima de sus lectores, compartía sus observaciones con ellos de una forma amistosa. Creo que el ensayo más importante del tomo Un bárbaro en el jardín es el dedicado a Piero della Francesca, que incluso tuvo el reconocimiento de los grandes especialistas mundiales en este pintor. Volvemos aquí a la idea del moralismo, del que, según he mencionado, algunos la acusaron a Herbert. Creo que hay que mencionar la dimensión filosófica de ese moralismo. Y creo que es injusto calificarlo como moralista, porque Herbert no es moralista en el sentido de reprochar a la gente que hace daño a los demás. No, es un moralismo maximalista, a grandísima escala. Era un hombre herido por la historia. Desde la juventud, desde el momento cuando estos dos ejércitos invadieron su amada ciudad, y durante toda su vida esa herida se percibe en su obra. Fue marcado de por vida por el terror de la guerra. Según me contó mi madre, en Lviv, en la época de la guerra, el holocausto, el exterminio de los judíos era algo terrible. Se podían ver en la calle camiones llenos de cuerpos de judíos asesinados, y no solo judíos. Así que no era posible esconderse para no ver ese horror. Ese horror estaba a la vista de todos. Y es lo que le hirió a Herbert. Para él la poesía fue una medicina, fue una búsqueda de cura para este terrible problema del siglo XX. Yo quería invocar aquí el concepto griego de nomos. Nomos es ley, pero es más que la ley que hay en los códigos. Es la ley en su dimensión cósmica. Para mí, Herbert no es un moralista a pequeña escala, es un moralista a escala del nomos, cuya poesía es una respuesta a la violación del nomos, de esa gran ley universal. La mayoría de sus poemas, incluso ensayos, son un intento de curar el mundo, un mundo en el que nomos no se respeta. Por eso en Herbert se produce una extraña figura que consiste en hacer equivaler el gran arte con la ley. Para él, la gran pintura es la sede, es donde habita el nomos. No solo está presente el nomos en los juzgados, en la mente humana, sino también en el arte. El arte, a través del arte de su belleza,
se manifiesta también el nomos. Es también una búsqueda, una forma de buscar la justicia. Por supuesto, poeta no puede alabar la ley de una forma directa, sería aburrido, porque las leyes en general nos parecen algo aburrido con sus artículos que, por supuesto, protegen nuestra vida, pero ¿quién, aparte de los estudiantes de Derecho, tiene paciencia suficiente para leer eso? Así que un poeta no puede alabar el artículo 220 del Código Penal o ningún otro. Sin embargo, el arte sí se puede alabar. Herbert emplea el mecanismo del pars pro toto. Para él, el arte es un pars pro toto del nomos. Y cuando se defiende el arte, se alaba el arte, se defiende la ley en el sentido más universal. La poesía no puede hablar sobre lo aburrido. Los poetas, por naturaleza, odian los tratados aburridos, los códigos y parecidos. Sin embargo, Herbert quiere defender la ley y lo hace a través del arte. Para mí, el poema que mejor refleja esta idea es uno de sus poemas más importantes, titulado Los antiguos maestros. Y no es un poema muy largo, me gustaría leeroslo entero. Los antiguos maestros. Los antiguos maestros se las arreglaban sin nombres. Sus firmas eran los blancos dedos de una Madonna o las rosadas torres di Città sul Mare. Y también escenas de la vida de la beata humildad. Se diluían en su sogno miracolo crocifissione. Encontraban refugio bajo los párpados de los ángeles, tras colinas de nubes, en la espesa hierba del paraíso. Se hundían sin dejar rastro en áureos firmamentos, sin un grito de espanto, sin pedir ser recordados. La superficie de sus cuadros es lisa como un espejo. No son espejos para nosotros, son espejos para los elegidos. Yo os invoco, viejos maestros, en los duros momentos de la duda. Haced que se me caiga la piel de serpiente del orgullo, que me quede sordo a la tentación de la fama. Yo os invoco, antiguos maestros, pintor de la lluvia de maná, pintor de los árboles bordados, pintor de la visitación, pintor de la sagrada sangre. Es fácil notar que los pintores a los que invoca en esta oración prácticamente Herbert son pintores, como saben, cuyos apellidos no conocemos, los más tempranos, pre-renacentistas de aquella época que cuando el gótico se fue transformando el Renacimiento, y hay pintores cuyos apellidos no conocemos porque solo se conserva una pintura o dos o tres. Y entonces, en lugar de imponerle nombre, los historiadores del arte les ponen el nombre basado en los motivos que aparecen en sus pinturas. Por ejemplo, el pintor de los árboles bordados, el pintor de la sagrada sangre. Y de esta forma ocurre algo muy curioso, porque la esencia del arte después de la Edad Media es lo contrario al anonimato. Los artistas quieren tener su nombre, quieren ser famosos. La fama
no se considera nada vergonzoso. Pero en este poema Herbert se dirige precisamente a los grandes artistas anónimos que crearon grandes obras, pero cuyos nombres no se conocen. Por supuesto, es una especie de maniobra. No conocemos los nombres de estos artistas no porque ellos no lo quisieran, no porque ellos lo decidieran. No, simplemente con el paso de los siglos sus nombres se han perdido. Los conocemos a través de los temas, de los motivos de sus obras. Sin embargo, Herbert les atribuye el deseo del anonimato, una humildad que por supuesto es totalmente justificado, y por eso creo que este poema para Herbert trata sobre la lucha contra la vanidad. Todos los poetas, pintores, artistas luchan contra su humildad, contra su vanidad. Ya sabéis, si conocéis a algún artista, que los artistas no suelen ser personas humildes. Quieren dar a conocer su nombre. Creo que casi ningún artista se libra de este problema que es la vanidad. Así que aparentemente Herbert dice en este poema, pide en este poema a estos artistas que le permitan seguir siendo humilde, pero yo creo que hay algo más. Estos pintores anónimos se convierten en jueces de nuestros errores, de nuestra pequeñez. Los jueces en Gran Bretaña, en otros países de Commonwealth, suelen llevar pelucas mientras están en la sala de juicios. El gesto de anonimato del que habla Herbert es como ponerse la peluca. De esta forma, esos pintores se convierten en anónimos, se convierten en jueces que pueden juzgarnos aunque callan y aunque no sabemos nada de ellos. Creo que es el gesto central en Herbert, la contraposición de la gran ley que no conocemos en su totalidad, con el arte, la comparación con el arte, que el gran arte es capaz de recuperar el nomos. Los últimos años de su vida, Herbert vivió en la Polonia libre, pero antes siempre vivió en un país sometido. Toda su vida fue una búsqueda de la justicia que encontró más en el arte que en la vida real. Por eso creo que su moralismo es un moralismo muy extraordinario, bello, y no merece la crítica, sino la comprensión. Y quería animarles a leer Herbert. Muchas gracias. Como esperábamos, ha sido una maravilla. Estamos extasiados de haber escuchado y conocido más y mejor la poesía y a Herbert. Y para cerrar el acto, pues nos va a decir unas palabras de clausura Luis García Montero. Cuando quieras, Luis. Bien, solo quiero volver a agradecer a todas las instituciones que han hecho posible esta tarde en el Instituto Cervantes en torno a la revista Turia. Muchas gracias, señor presidente, señor consejero, señora embajadora, directora del Instituto Polaco de Cultura. La verdad es que ha sido un gusto poder estar aquí. Yo recordaba una de las reflexiones
que hacía Zagajewski en su libro En defensa del fervor, hablando del público que suele ir convencionalmente a los conciertos de música clásica. Me acuerdo con frecuencia de esa reflexión cuando voy a la ópera, por ejemplo, al Teatro Real, y en cuanto se baja el telón o en cuanto se acaba, hay mucha gente que sale corriendo para coger el taxi sin molestarse en aplaudir a los artistas, ¿no? Yo creo que el aplauso que ha cerrado la intervención de Adam Zagajewski ha sido un aplauso de gente muy poco convencional, sino de gente amante de la poesía, amante de la música y amante de la belleza como refugio a todo tipo de intolerancia, de totalitarismo y de decreto que quiera dominar la dignidad humana. Muchas gracias a todos ustedes.